Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, LIC Dorrit Bush. Gracias, querido Juan Cornelio Llanos. 31 minutos han pasado de las 8 de la mañana, momento de saludar a nuestra queridísima licenciada Dorrit Bush. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Buen día, Jorge. ¿Cómo le va a usted? Fresquita la mañana, ¿eh? Qué lindo, está hermoso. ¿Sí? Fresquita la mañana, fresquita Sí, la mañana. pero dicen que vuelve el calor, así que sí, eso es cierto. no hay que guardar todavía el ventilador. No, ni el ventilador, ni la pileta ahí preparada para pegarse un chapuzón. Bueno, qué gusto escucharla, para seguir conversando acerca de nuestros temas. Y bueno, ya me quiero adentrar porque, como siempre, me seducen estos títulos, y por supuesto la gente que puede dejar su mensaje. Y esto que hemos planteado, que usted ha planteado para hoy, a veces los apegos nos hacen doler. ¿Cuánta verdad en esto? Nos hacen sufrir, nos hacen doler. Sí, es muy interesante esto. Yo me quedé pensando bastante porque, bueno, apego viene de pegar. Sí, es verdad. Está pegado uno. Claro. Y todos tenemos muchísimos apegos. Muchos los tenemos bastante conscientes y muchos otros los tenemos sin darnos cuenta, ¿no? Y recién nos damos cuenta cuando no los tenemos más o cuando es esa... Porque es interesante porque tenemos apego a las personas, se habla mucho de eso, sí, ¿no? Pero también tenemos apego, por ejemplo, a las cosas. Sí, a lo material, es verdad, sí. A lo material. Uh-huh. Tenemos apego a los lugares, por ejemplo. Uh-huh. A mí me dijeron, por ejemplo, las mudanzas. Las mudanzas me dijeron una vez que las dos cosas que más traumáticas que pueden pasar a un individuo son la mudanza y el divorcio, ¿no? Sí, totalmente. O sea, cuando por algo decimos también que echamos las raíces en los lugares, uh-huh. Y que, por ejemplo, también se dice que las personas son como los árboles que cuando ya son muy, muy añejos, si usted los trasplanta, muchas veces no sobreviven. Es cierto. O sea, y qué cosa tan extraña, ¿no? Porque uno... ¿Y por qué está pegado? Está pegado a los animales, a veces a la ropa. ¿Usted vio que hay cosas que uno no puede tirar? Mira, acá me aporta, bueno, ¿qué tema es? Ese es otro temazo. Pero mira acá, Laurita que nos está escuchando en mi WhatsApp me manda, dice, ¿y nadie se apega a los perfumes? Dice, claro, sí. Pero a ver, el tema de los aromas, cuando uno va y de repente, no sé, en la calle pasa alguien con un perfume que uno usaba de chico, usaba tu mamá, tu papá, y te despierta así como una emoción, ¿no? Sí, o sea, tiene que ver con algo así como con la costumbre, ¿no? Con el estar como acostumbrado, que uno a la noche quiere prender la luz y extiende la mano y ya sabe dónde está la llave de luz, y como si nosotros vivimos como en un mundo al cual estamos acostumbrados. Uh-huh. Y eso es lo que tiene que ver con el estar apegado, con el estar acostumbrado, como algo que forma parte de tu persona, pareciera, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, tenés un florero que lo heredaste de tu mamá, que te gusta, que cada vez que porque además está vinculado con montones de imágenes y de sensaciones y de escenas, entonces de repente el florero se rompe y a vos te duele un montón, ¿no? Entonces, y vio que hay gente que dice, no, yo no me apego a nada, no hay que apegar. Hoy en día está un poco de moda esta cuestión de que no me apego a nada. Bueno, es mejor negocio, me parece. ¿Qué? Que es más negocio, me parece a mí, es una opinión, ¿no? No apegarse. Yo creo que es una fantasía. Y que las personas que dicen que no se apegan a nada también están apegados. Y por eso digo, estamos
apegados a cosas de las cuales nos damos cuenta y también estamos apegados a cosas que no nos damos cuenta. Y que cuando de repente pasa algo en ese vínculo, ya sea con una cosa, con un animal, con un lugar, con lo que sea, ahí nos damos cuenta. Que es como si nosotros tuviéramos una inversión hecha en determinada cosa, y cuando eso de repente termina, ¿yo qué hago con toda esa libido, con toda esa energía? ¿Dónde, entre comillas, ¿no? Porque no es física, pero ¿dónde la pongo? ¿Cómo la canalizo? ¿Cómo la canalizo? ¿En qué, no? ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde será que viene este tema de que estamos siempre rodeados de cosas que casi es como si formaran parte de mi persona? Uh-huh. Y que cuando depende de la importancia que tenga, porque si es un florero que me importa mucho es una cosa, si es un tachito que no me importa, y bueno, siempre lo que nos pasa tiene que ver con las importancias que le damos, ¿no? Las importancias, lo que me importa. Lo que me importa cuando es lo que me moviliza, porque si pasa algo que no me importa tanto, bueno, pasa de largo y ya me olvidé. Y cuál en realidad, además yo, por un lado, hoy día hay gente que dice que no se apega y que ojo con el apego y que qué sé yo, y después también se dice muchas veces hoy en día que hay que soltar. Sí, pues eso es muy conocido, sí, soltar. Hay que soltar. Qué fácil, ¿no? Para algunos. Pero además yo creo que es la gente que anda diciendo de que no le importa nada y que no está apegada a nada y no sé qué, no se da cuenta de que es verdad. Sí. De que seguimos, a veces no se apegan tanto a las personas, pero se apegan a otras cosas, a actividades, a querer hacer un deporte, a escuchar determinada música, de todo, ¿no? De todo lo que pasa. Y soltar, y sí, como usted dice, suena fácil, pero no siempre es fácil. Muchas veces depende otra vez de la importancia que tiene ese vínculo, ¿no? Y a veces justamente cuando ese vínculo se rompe, se pierde, justamente a veces surge la enfermedad. A veces nosotros que hablamos tanto de la enfermedad acá, ¿no? Y cómo la enfermedad tiene que ver con cuestiones que nos suceden en la vida, con nuestras historias tienen que ver las enfermedades, sí. Con lo que nos importa, porque por ahí yo me enfermo porque me importa una cosa X, que de repente a mi amiga Juanita le importa 3 pepinos. Entonces, si ella pierde ese vínculo o esa relación, no le pasa nada. Pero si yo lo pierdo, capaz que, usted sabe que acá siempre decimos, si lo sufro conscientemente, si me duele, que tiene que ver con el duelo que tengo que hacer, porque ahora póngale que yo tenía que fulanito tenía un entrenador en su equipo de fútbol con el que se llevaba muy bien, que le importaba. Quiere decir que cuando te significa algo. Esto es muy interesante porque nosotros nos enfermamos por cuestiones materiales, por el virus, por la bacteria, por el contagio, pero nos enfermamos cuando suceden cosas en nuestros vínculos que nos importan y que nos significan. Los significados son tan importantes como las causas, ¿sabe? Es así. Y entonces, siempre hablamos acá, una cosa es tenerlo consciente y sufrirlo, y otra cosa es tenerlo inconsciente
y padecerlo sin darme cuenta, y entonces se canaliza muchas veces a través de una enfermedad. Aquí, perdón, Dorrit, aquí Vero nos dice, qué lindo ser un despreocupado. Bueno, y das unas caritas. Sí. Bueno, por eso se festeja tanto hoy en día el ser independiente. Porque yo soy independiente. Entonces, si yo soy independiente, no me apego a nada. Como dijo la oyente recién, preocupado. ¿No? Qué lindo, no. Qué lindo ser un despreocupado. Por eso, con la preocupación, bueno, ¿por qué introduce el tema de la preocupación ahora, la despreocupación, la preocupación? Porque estamos hablar relacionado con el tema del apego y no la dependencia, ¿no? Y bueno, porque entonces yo me preocupo por lo que pasa con aquello de lo cual estoy apegado, ¿no? Dicho sea de paso, digamos de paso, colateralmente, de que preocuparse no es ocuparse, y que siempre conviene ocuparse y no preocuparse, porque cuando estoy preocupado generalmente no hago nada, mientras cuando me ocupo, si estoy pensando que a mí, bueno, volvamos al entrenador del equipo de fútbol, bueno, ahí la preocupación no sé cómo puede entrar. Bueno, puede entrar a ver si yo estoy haciendo cosas que le molestan, por ejemplo. Cuando me estoy dando cuenta que en algún vínculo o alguna situación, algo yo lo estoy por perder, y bueno, y de lo cual yo estoy apegado, yo puedo hacer dos cosas. Puedo preguntarme si hay algo que yo puedo hacer. Puede ser que con el entrenador del equipo haya muy poco que yo pueda hacer, porque, qué sé yo, lo transfirieron. Yo tengo un nieto que es muy deportista, entonces yo, no directamente del fútbol, pero estoy como que me llegan como comentarios. Entonces, rugby. Sí. ¿Cómo sabe? Ya lo comenté. Claro, sí. Deporte difícil de entender, pero bueno, entonces los comentarios, a veces el entrenador lo transfieren a otro lugar, a otro equipo, a otra cosa, y es muy poco lo que uno puede hacer. Pero a veces cuando uno está también en un equipo, uno siente que no lo tratan como lo deberían tratar, que no le dan el lugar en el partido que uno quiere tener, que uno piensa que debería tener, que uno cree que se merece, y de repente hay un torneo o hay un campeonato y el equipo va a jugar. Eso lo puede transferir a cualquier otra situación, ¿eh? Pueden ser un grupo de amigas, sí, claro, juntas, pero bueno, el equipo es interesante porque a veces yo escucho en la tele los comentarios de los deportistas, porque como también eso se traslada a la vida después, se traslada a la vida. En cualquier situación, si yo me estoy sintiendo incómoda, yo puedo siempre preguntarme dos cosas. ¿Tiene algo que ver conmigo o no tiene nada que ver conmigo? ¿No? Y puedo tratar de encontrar. No es fácil, ¿eh? No. Las cosas que uno hace. ¿Qué hago yo que le moleste al otro? Hago algo que al entrenador, este partido, que encima yo viajé a otro lugar para jugar, que me aguanté el viaje largo en ómnibus, en micro, que me dijeron que iba a jugar de titular y de repente me entero que voy a ser suplente. Bueno. Y ahora voy a ser suplente y ahora encima pasa el partido y resulta que ni siquiera, porque a los suplentes a veces los ponen a jugar y a veces no. Y a veces están en el famoso banco de suplente y bueno, y no te toca. Entonces me pueden pasar esas dos cosas, me puedo enojar, me puedo ofender, puedo poner mala onda con el entrenador y con el resto de mis compañeros, y generalmente eso empeora las cosas.
Esto te puede pasar en una oficina, te puede pasar en un grupo de amigos, te puede pasar en cualquier lugar donde somos varios. Y como en general a lo largo de la vida siempre convivimos, con alguien convivimos. A alguien vamos a tener que necesitar por más independiente que seamos. Bueno, cuidemos a esa persona. Por eso esa persona dijo, bueno, yo me preocupo por lo que pasa con el otro. Bueno, preocupate un rato y después ocupate. Tratá de ver si hay algo que vos podés hacer, por un lado, para mejorar la situación que no te gusta. Podemos hacer muchas cosas, Jorge, ¿eh? Sí. Muchas más de que lo que uno cree. Por ejemplo, podemos tratar de meternos en la piel del otro y pensar a ver cómo se siente. Eso es lo más difícil o lo más incómodo quizás para muchos. Es difícil, es incómodo, pero sabe que es muy, es muy, es muy útil. Y lógico. Porque Claro. de repente te metes en el pellejo del entrenador y que tiene un montón de gente en el equipo, o póngase un coro donde cantan y Lo hay que sea, sí. lo que sea, que yo puedo sentirme desplazada, tratada injustamente, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene esta cuestión del apegarse? ¿Sabe cómo de dónde viene? De algo que hemos hablado muchas veces acá. Viene desde cuando aparecemos en este mundo, chiquitititos como somos, y necesitados y carentes como somos, porque vio que nosotros no somos eh, como el gatito que nace y casi sale caminando, o un caballito nace y sale caminando y casi dentro de poco ya empieza a comer pasto solo. También se nutre de la teta de la yegua, pero nosotros los seres humanos nacemos muy carentes, muy incompletos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Muchísimo cuidado. ¿Y de quién necesitamos el cuidado? Fundamentalmente de nuestra madre o de alguien que la pueda sustituir, ¿no? O sea, que nos tiene que dar, lo único que hacemos solos es respirar. Fíjese qué interesante. Y fíjese qué apegados y dependientes somos del aire. Por favor, la gente que dice que es independiente no se da cuenta que dependemos del aire muchísimo. No podemos estar ni 5 minutos sin respirar. Esto lo charlamos una vez acá con usted, que eso se vio muy clarito. ¿Cuándo se vio muy clarito? En la pandemia se vio. Ahí nos dimos cuenta. Porque qué feo que fue eso, qué traumático, porque yo no podía, que me tenía que poner barbijo en todos lados, que no podíamos respirar tranquilos. Bueno, por eso le digo que nos damos cuenta que cuando no lo tenemos. ¿Y qué otra cosa tenemos que decir de los apegos? De que hay algunos que son saludables y otros que son poco saludables. Ah, sí, bueno, ahí abrimos un gran abanico de relaciones patológicas, ¿no? Bueno, no quiero directamente ponerla, digo poco saludables. Esto nos pasa mucho a veces a los padres o a los abuelos, cuando vemos que algún hijo o algún nieto se vincula con una persona que uno piensa que esa persona no le va a hacer bien. Sí. Entonces decimos, ¿y cómo hago ahora? Porque cuando un joven, o puede ser con una actividad, se mete a hacer algo que uno, bueno, un vicio, sí, lo que sea. ¿qué? Un vicio, digo, lo que sea. Bueno, sí, ahí ya entramos al tema del vicio,
y con el tema del vicio, a que ya nos vamos acercando a una cuestión que es muchísimo más seria, que yo no me voy a meter porque no soy experta, que es todo el tema de la adicción. Sí, es un ejemplo, no para meternos. No, el vicio y la adicción. Claro. Porque tenemos adicciones que son como menores. Otra vez, ¿no? Apegos o adicciones, por ejemplo, comer chocolate. O ir a la cancha, sí. O mirar una linda serie, o estar pegado al televisor. Bueno, eso hoy, todo tema terrible y grande, que es el tema del celular. Uh-huh. Y de cómo los chicos tan chiquitos, bueno, también muchas veces los padres se ve que le dan el celular para que se dejen de molestar, ¿no? Uh-huh. Pero esto tiene que ver con la tremenda dificultad a cambiar, ¿no? Porque si yo estoy apegada a un lugar y me tengo que mudar a otro lugar, depende también cuán distinto sea, porque si me mudo a una cuadra, bueno, viste, más o menos puedo soltar un poco un lugar y ya me estoy acostumbrando al nuevo porque estoy en la misma cuadra. Ahora, si ya me mudo me tengo que mudar de zona o de ciudad o de país, ni le digo, entonces la cosa se pone mucho más difícil, que tiene que ver con lo que llamamos la dificultad para cambiar. Que esto tiene que ver con todo el tema de la enfermedad también, ¿no? Porque si yo estoy metido en una relación que veo que no me hace bien, retirar toda esa, como yo digo, entre comillas, inversión de libido que hice, y es como, realmente como si fuera así, como si tengo que retirar un paquete y ahora, como usted dice, ¿cómo lo canalizo eso? ¿Cómo lo canalizo? ¿Dónde encuentro otra persona con la que puedo llevarme de la misma manera? Eso pasa cuánto y pasa con los duelos, ¿no? Y bueno, ¿cómo reemplazo esto? ¿Hablo de una persona, de un auto o lo que fuere? Depende. Por eso yo digo que porque tiene que ver con el cambio. Claro. Justamente con el título de hoy, ¿no? Depende del apego que uno tenga con lo que sea. Y ahora vivimos en una época, encima, que, por ejemplo, usted imagínese las personas grandes. Imagínese la persona de 60 o 70 años que cuando era joven, que cómo les cambió la vida. Porque cuando era joven apenas tenía un televisor y punto. A duras penas. Mi madre no tenía celular y no tenía computadora. Está bien, mi madre falleció hace 20 años, pero igual, todo ese cambio de mentalidad de que ahora, viste, es el celular, son las contraseñas, es la realidad virtual, y los cambios, bueno, justamente ahora se van sucediendo cada vez con más rapidez y con más velocidad, cada vez más rápido. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que estas cuestiones tienen que ver con el enfermar. Tienen que ver con el enfermar físico, tienen que ver con el enfermar anímico, con el que empezar a estar un poco bajoneado. Tiene que ver con que los jóvenes ya no respetan a la gente grande. Se sabe que los jóvenes no respetan mucho a la gente grande como era antes. Antes los abuelos eran personas muy respetadas por experiencia de vida, por ejemplo. En algunas sociedades, lógicamente orientales, sigue esa costumbre. Bueno, no sé, el otro día me pasaron unos alumnos, me pasaron un pequeño video donde se ve que en Japón obligan a la gente. Pero ya cuando te tienen que obligar, Jorge... Eso es en China. En China tienen la costumbre de que como no existe la jubilación, los hijos tienen que mantener a los padres como una obligación.
Bueno, y ocuparse. A ocuparse, claro, claro. Bueno, y la otra, esa de que hay familias que se prestan para ir a lo de una persona que está sola y hacer de familia, hacer Bueno, de, hacerle de familia un rato. claro. O Mire, sea, uy, ¿qué? ¿qué? ¿Qué nos tenemos que ir? Y sí, Estamos apegados también al programa, acá nosotros. me dice Moisés Llano que nos tenemos que ir, así que bueno. Bueno, Bueno, mi querida Dorrit, mi querido no nos damos Jorge, cuenta, no nos damos cuenta con la charla y la verdad que la disfruto mucho, porque la uno disfruto se mucho. mete, se compromete, se vincula, y después, bueno, pum, hay que cortar Y hasta sí, el no hay que próximo. pegarse, no hay que pegarse mucho porque nos ¿Vio? tenemos que despegar. Bueno, Bueno, un Dorrit, beso para todos. gracias, un Chaucito. beso muy Buen grande. fin de semana. Igualmente. Bueno, como todos los miércoles, nuestra querida licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especialista en psicosomática, siempre es un placer escucharla y sí, se nos pianta la hora porque nos quedamos charlando y disfrutando de los mensajes y también de la gente que nos está escuchando y a veces pone deditos, corazoncitos y bueno, gracias a todos por estar atentos. Recuerden que pueden, por supuesto, volver a escuchar la charla en YouTube, Radio Salud TV y ahí tienen todas las entrevistas.